Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el material. Recuerden que esta es la última semana de clase, ¿verdad? Vamos a hacer otro problema de equilibrio estático. Y es el que observan en la pizarra. Se ve muy parecido al que hicimos la primera vez, ¿verdad? Los que hicimos el jueves. Pero esta vez vamos a poner el origen del torque en un sitio que no sea el pivote, es decir, que no sea el tornillo por donde está, digamos, agarrada la barra, ¿verdad? La viga. Para, yo les había dicho, ¿verdad? Que el origen es, no puede escoger cualquier sistema de referencia, no tiene que ser con respecto al pivote. Lo que pasa es que donde está el pivote es más sencillo sumar los torques. Entonces, el problema que tenemos aquí, voy a leer el enunciado, dice una viga uniforme de longitud L igual 3.3 metros y de masa 8.5 kilogramos, está enbisagrada, ¿verdad? O empotrada en una pared, como se ve en la figura. Es decir, la viga está agarrada por aquí, ¿verdad? De tal manera de que si se revienta el cable, ¿verdad? Pues va a caer, ¿verdad? Con una aceleración angular. Pero precisamente, recuerden que en estos problemas, eso es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos mantener la situación de que cuando sumemos los torques, sean cero. ¿Ok? Bueno, continúo leyendo. Dice, un alambre conectado a la pared a una distancia D igual 2.10 metros arriba de la bisagra, está unido al otro extremo de la viga. Su longitud es tal que la viga forma un ángulo de θ igual 30 grados con la horizontal. Un cuerpo de masa M igual 56 kilogramos está suspendido del extremo superior de la viga y le dice calcule la tensión del alambre y la fuerza que la bisagra ejerce sobre ella. ¿Okay? Entonces, lo que nos están pidiendo es hallar la tensión en el cable y la fuerza de reacción, que la habíamos llamado F o R, ¿verdad? Recuerden que tiene dos componentes, ¿verdad? La componente en X, la componente horizontal, ¿verdad? Que es una reacción horizontal sobre el tornillo, y la componente vertical, que es una fuerza hacia arriba, que realmente no sabemos si está hacia arriba, ¿verdad? Hasta que no resolvamos el problema para, es decir, para ver el signo que tienen esas reacciones, ¿verdad? Bien, la diferencia de este problema con el que hicimos el jueves, como les decía, es que yo ahora voy a poner, para calcular los torques, voy a poner el origen aquí, en la parte superior de la barra. Sin embargo, ella está pivotada aquí abajo. Entonces, la idea es que después de que lo hagamos así, ustedes vuelvan y hagan el problema poniendo el pivote, origen, para calcular los torques, poniendo aquí. Ok, entonces vamos a comenzar haciendo un diagrama de cuerpo libre. Si no hay ninguna pregunta, el problema, ¿verdad? Entonces, en estos problemas, hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Voy a hacerlo por aquí. Entonces, vuelvo a dibujar la barra. Y voy a poner el origen de los torques aquí. ¿Ok? Entonces, me dicen que se trata de una barra uniforme. Entonces, cuando le dicen que es uniforme, está diciendo que el centro de gravedad de esa barra coincide con el centro de masa de la barra. Ok, entonces no hay que preocuparse. La barra tiene una masa y entonces ese peso lo dibujamos al centro.
que sería M por E. ¿Okay? El pivote real está aquí, pero entonces no vamos a usar este como origen de los torques. Entonces tiene una componente FH, tiene una componente F. Entonces, si pusimos el origen de los torques de este lado, pues entonces ahora estas fuerzas sí tienen torque, ¿verdad? Sí hacen torque, ¿de acuerdo? Cuando vuelvan a resolver el problema, que trasladan el origen para acá, pues ahí no van a hacer torque, porque no hay brazo de palanca. Pero quiero hacerlo así para mostrar que también es arbitrario cuando uno escoge el origen para calcular el torque. Siempre que mantenga la consistencia de los signos, ¿verdad? Para el torque, horario negativo y antihorario positivo. ¿Okay? Y recuerden que aquí en el libro hay una sección pequeñita que le habla del par de fuerzas, ¿verdad? Que era lo que habíamos dicho la vez pasada. Y ese par de fuerzas es el que le explica por qué el torque, el cálculo del torque, es arbitrario donde uno coloque el pi. Bien, entonces, ¿qué otra fuerza está ahí presente? Tiene una carga, una masa que está colgando del extremo derecho. Y hay un cable. Ese cable tiene tensión. Yo puse el sistema de referencia recto, pues entonces esa tensión va a estar en el segundo cuadrante. ¿Sí? Y entonces este ángulo que tengo aquí, bajo la horizontal es zeta y por encima de la horizontal, en la figura me dice que se llama alfa. Como pueden notar, el ángulo alfa no lo están dando, de lo que vemos ahí, los datos que tenemos. Entonces, esa tensión tiene una componente H. Y ya, ¿verdad? Ya están todas las fuerzas que necesitamos, ¿verdad? Bueno, las que se pueden identificar en el diagrama. Vean que por aquí está la fuerza F, ¿verdad? Pero yo realmente no la dibujo porque no sé dónde está. Es decir, no sé si está más arriba, más abajo, si está por debajo de la barra, no sabemos, ¿verdad? Hasta tanto no se haga el álgebra del problema, se resuelvan. Es decir, se usen los números que nos están dando, ¿verdad? Para dar un estimado de la tensión y de la fuerza de esta reacción, ¿no? No sabemos, ¿verdad? ¿Dónde está realmente? ¿Cuál es el ángulo? Entonces, pero sí sabemos que es la resultante de estas dos componentes, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Sí? Ok, pues voy a comenzar sumando fuerzas. Uno comienza torques o fuerzas. Yo comencé con las fuerzas. ¿Qué fuerzas están ahí en X? Está la componente FH, que es positiva, ¿no? Menos ¿qué? Menos la función de H, la componente horizontal de la función. Negativa, y eso es igual a 0, porque ya no hay más fuerzas que estén actuando en el eje X. ¿Está bien? Está bien. Entonces hacemos suma de fuerzas en Y. Entonces en Y tenemos la FV, ¿verdad? ¿Quién más tenemos? La TV, el peso de la viga y el peso de la barra, digo, de la carga. ¿Ven? Y esto es igual a 0. Ya ahí entonces tenemos todas las fuerzas en Y, ¿verdad? Ok. Vamos ahora con los torques, que es tal vez la ecuación que cuesta un poquillo más. Recuerden que la sumatoria de torques es en Z, ¿verdad? Y es alrededor de O. Y O es este origen, ¿verdad? Que yo estoy poniendo ahí. Entonces, vamos sumando torques. Yo siempre les digo
mi forma de no equivocarme en la ecuación del torque, que es primero identificando visualmente cuáles son las fuerzas que hacen torque. Por lo menos así es como yo evito dejar algo botado, ¿verdad? Entonces yo antes de escribir, ¿verdad? Ahí a lo loco, primero me fijo, ¿verdad? Entonces aquí yo sé que si el origen está de este lado, en este punto, ¿verdad? Pues ni la tensión ni el peso de la carga efectúan torque, puesto que no tienen brazo de palanca. Entonces las únicas fuerzas que hacen torque serían el peso de la barra, ¿verdad? Y las componentes horizontal y vertical de la reacción de la pared sobre el tornillo. Entonces, al menos aquí lo que puedo ver con toda claridad es que solo hay tres fuerzas que hacen torque. Y ya una vez que yo tengo eso identificado, comienzo a escribirlos. Bueno. Ok, entonces vamos a ver. Estoy viendo, denme un momentito para revisar el código. Estoy viendo, es que yo creo que lo hice entonces. Sí, está bien. Ok, entonces vamos con esta fuerza, F1. ¿No? Entonces, recuerden que el torque se calcula más o menos fuerza por el brazo de palanca. ¿Ya? Okay, entonces hay que identificar la fuerza. Yo en la primera que con el F1. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es el brazo de palanca de esa fuerza? ¿Quién es el brazo de palanca de esta fuerza? Recuerden que para identificarlo, prolongamos la línea de acción, donde está la fuerza, ¿verdad? Y buscamos la distancia que es perpendicular a esa línea de acción a partir del origen de los torques. De tal manera que el brazo de palanca es L coseno de psi. Entonces, este brazo de palanca es L cos de psi. Y ese torque, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Imagínense que el pivote está aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que dejar libre el extremo donde realmente está el pivote. ¿De acuerdo? O sea, la viga está, digamos que, pegada a la pared por este tornillo. Pero como yo cambié el origen del torque, o sea, lo puse aquí, pues yo ahora me tengo que imaginar que este extremo está libre, ¿verdad? Entonces, realmente estaría como estoy poniendo el marcador ahora, ¿verdad? De manera de que tendría la posibilidad de hacer eso. ¿Okay? Entonces vean que esta fuerza lo que haría es que le hace a la viga así, para arriba. O sea que la está poniendo, la tendencia sería a rotar en sentido antihorario, perdón, horario. Entonces, por lo tanto, este torque es negativo. Ahí. Más la siguiente fuerza que pongo es la FH. ¿Quién es el brazo de palanca de esta fuerza? FH. Nuevamente, prolongo la línea de acción por donde va la fuerza y veo la distancia perpendicular, que es L seno de psi. Entonces aquí el brazo de palanca es L seno de psi. ¿Y qué sería, qué signo tiene este torque? Positivo, ¿verdad? Ok, ¿quién más hace torque? Dijimos que la fuerza, eso es la viga, ¿verdad? Sería M por G por el brazo de palanca de ese peso. El brazo de palanca sería L medios coseno de psi. ¿Okay? Y es positivo también porque vean que la tendencia es a que la viga haga esto, ¿verdad? O sea, nos imaginamos que está del otro lado, haciendo, o sea, agarrada por aquí, ¿verdad? Que la viga está haciendo eso. Entonces está la tendencia a rotar es en sentido antihorario, por lo tanto el torque es positivo. ¿Okay? Y las demás fuerzas no son cero, pero su brazo de palanca sí es cero. Entonces aquí habría que poner también a seguro. El brazo de palanca es cero, y a TH, y el brazo de palanca es cero, y a NG de la carga, pero también es cero. Por lo tanto, no los voy a poner. Y esto es igual a cero.
Entonces ahí tengo las tres ecuaciones para encontrar la tensión y la fuerza de presión. Ahora, tengo un problema, y es que vean que me falta el alfa. ¿Ven? Pero con los datos que me dan en el libro, perdón, en la figura, yo puedo relacionar esta distancia, este pedacito, ¿verdad? Aquí hay un triángulo, ¿ven? Con este otro pedacito que está aquí. Entonces, de ahí de la geometría, vemos que la T de alfa es igual a D menos L dividido entre L con D. Esto es opuesto entre L. Y ahí ya puedo obtener el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces ya con estas cuatro ecuaciones ya resuelvo el problema. Entonces ya de aquí yo puedo sacar el alfa. Tengo la D, tengo la L, tengo el ángulo zeta que es 30, ¿verdad? Ya yo de aquí saco alfa. Alfa me dio 8.88. Y con el alfa me devuelvo. O sea, voy a las ecuaciones, a la 1, la 2 y la 3 y comienzo a despejar. Vean que aquí, por ejemplo, en la 3 es más sencilla, ¿verdad? Se puede simplificar más porque la L la puedo cancelar. Está en los tres términos. Con eso, pues ya yo puedo entonces sacar FH, ¿verdad? Me voy a la ecuación 1. De la ecuación 1, FH es igual a PH. PH es P contra A. Igual, de la 2, me va a ser P de alfa más M mayúscula, M minúscula, ¿verdad? Vean que ahora lo que me falta es resolver la 3 para despejar, para hallar la T, ¿verdad? Pero vean que en la 3 no aparece la tensión. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues tengo un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Realmente lo que voy a tener son estas ecuaciones y las simplifico un poco más. Voy a borrar un poquito. Lo voy a poner por aquí. Vean que ahora estas ecuaciones que yo estoy poniendo aquí, ¿verdad? Esta, la del torque, que todavía no la he simplificado totalmente. Vean que realmente las puedo escribir así. FH, la componente, la reacción horizontal es igual a pH. ¿Verdad? Es decir, como no tengo la tensión directamente, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que pongo la componente pH. Esto ya es el álgebra, ¿verdad? Y puede variar como ustedes lo resuelven. Así fue como yo lo resolví, pero ya eso es gusto de cada uno cuando hace el álgebra. Yo, como no tengo la T directamente, ¿verdad? Entonces lo que hago es que puse las componentes. Y ahora tengo otra ecuación que es esta, TV entre TH es también este término, esta ecuación, T menos L seno de 30 entre L cos de 30. ¿Sí? Y entonces, pues, vean que FV también es FH, tangente de cita, más MG medios. Esa me salió de los torques, ¿verdad? Esta la estoy poniendo de aquí. Cancelé los L's, ¿verdad? Y paso al otro lado a dividir. O sea, paso todo al otro lado y despejo el FV. Al despejar el FV tengo que dividir entre coseno cada término. Por eso aquí me quedan la tangente.
y aquí me queda mg sobre 2. Es el 2 de la ecuación de aquí. Y vean que ahora ya lo reduje a algo más sencillo, ¿verdad? Porque estas masas las tengo, la G es una constante, el D lo tengo, y ya puedo resolver ese sistema. Okay, y resolviendo ese sistema de ecuaciones, el FH es 805 newtons y el FU es 506. Y ya con eso estamos ya listos, ¿verdad? Porque ya con eso puedo encontrar las componentes de la tensión. La tensión pH me da 805, porque es lo mismo, ¿verdad? Ya vimos que son iguales. Y la TV me da 126. Y ahí está, ¿verdad? Ya con eso, pues entonces hacemos Pitágoras, ¿verdad? Y podemos encontrar entonces lo que nos está pidiendo. Está pidiendo la tensión. El valor de la tensión, el valor de la tensión. Entonces, ahora aplico Pitágoras y saco de ahí la T, que sería la raíz cuadrada de h cuadrado más T cuadrado. Me dio 814 newtons y la F, que sería entonces igual a pH cuadrado más FV cuadrado al medio, y eso me da 350. Y puedo sacar el ángulo ahora. Vean que le estoy llamando a este ángulo otra letra, ¿verdad? Porque para no confundirlo con el alfa y con el zeta, ¿verdad? Zeta, que no son lo mismo. Entonces, ahí tendría, esto sería tangente inversa de FV entre pH. Y haciendo eso me da 32.2. Que lo podemos redondear a 32, ¿no? Ahí. Entonces, lo que quiero que vean es que los ángulos no son iguales, ¿verdad? Que no los vayamos a confundir, ¿verdad? Alfa es 8.8. 8.9, digamos. Zeta es 30. Y el phi es 32. Pues quiere decir que esto es 30, ¿verdad? Quiere decir que la fuerza está casi que rasante con la viga, ¿verdad? Casi está en dirección de la viga. Y este zeta, pero toda la abertura es phi, ¿verdad? La abertura es un poquitito más mayor que el ángulo zeta. Entonces, por lo tanto, la reacción está por encima de la barra, ¿verdad? Pero prácticamente es paralela a la barra, ¿verdad? Porque la diferencia son únicamente, digamos que 2 grados, ¿verdad? Entonces está prácticamente paralela. Podría ser que en otro problema le quede la reacción, la F, le quede por debajo. ¿Okay? Pero eso, como les digo, uno no se da cuenta hasta que no resuelve el problema, hasta que no pone los números, ¿verdad? Y hace los cálculos ahí. Entonces vean la importancia en estos problemas de un buen diagrama de cuerpo libre, porque enseguida le clarifica qué fuerzas hacen torque, donde usted, ¿cómo se dice? De acuerdo al origen que escoge para calcular ese torque, y también es decir, le ayuda visualmente a identificar esas fuerzas. Bueno, una pregunta, una duda. Ahí. Este problema de la barra tiene un montón de versiones, ¿verdad? Es decir, hay otros casos, puede ser que tenga más cosas colgando, no sé, o otra cuerda por ahí que esté sujetando a la barra, si yo, esta cuerda y otra cuerda aquí, ¿no? Pero es lo mismo, ¿verdad? Es simplemente hacer un buen diagrama de cuerpo libre que identifique las fuerzas. Entonces ahora lo que yo les sugiero es que vuelvan a hacer el problema, pero pongan ahora el origen de los torques en el pivote.
es decir, donde realmente está el tornillo. Y vuelve y recalcula todo a ver si obtenemos esto mismo. La idea es que deberíamos obtener lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este problema? ¿Está bien? Ok. Deme un momentito, ya vengo. Bueno, continuemos. ¿Alguna pregunta del problema? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Bueno, en el libro, este capítulo del Tipler es muy completo, ¿verdad? Tiene otras cositas por ahí que sería bueno que ustedes las lean. Hay una sección ahí sobre, la sección 12.4 sobre equilibrio estático de un sistema acelerado. Entonces, pues es el problema que hemos venido resolviendo, ¿verdad? Un sistema acelerado que no es inercial, pero entonces ahora le incorporamos, digamos, el efecto de tener algo que esté, alguna partícula o algún cuerpo rígido, que esté en equilibrio en ese sistema acelerado. Entonces, imagínense, por ejemplo, algún tipo de camión, ¿verdad? Que en la parte trasera lleve alguna viga o alguna barra y necesitamos que la barra no, si la suma de fuerza sea cero y la suma de torque sea cero, mientras el camión se mueve con una aceleración constante, por ejemplo. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es decir, dentro del sistema acelerado imponemos las condiciones de que la suma de fuerzas y la suma de torques es igual a cero. ¿Ok? Entonces, es una sección muy pequeñita. No me voy a meter ahí, ¿verdad? Es decir,
prefiero que ustedes lo lean porque no es mucho, ¿verdad? Es muy poquito lo que dice. Y también la siguiente sección es la de estabilidad, el equilibrio de rotación. Entonces, vean el ejemplo de un cono, por ejemplo, ¿verdad? Y ese problema es muy importante en física para luego entender otras cosas más adelante. Así que también es una sección únicamente lectura, no tiene ecuaciones y le da algunos detalles acerca de qué pasa cuando tenemos un cono, ¿verdad? Cuando tiene equilibrio estable o cuando su equilibrio es inestable. Por supuesto, si lo ponemos de punta, no hay ninguna fuerza que lo sujete. Obviamente va a tener una rotación y va a caer al piso, ¿verdad? Pero entonces, ahí el concepto importante es el de la estabilidad, que como les digo, más adelante lo vamos a necesitar, ustedes lo van a ver en otros temas, como por ejemplo en mecánica teórica, lo usan mucho para el análisis de las órbitas. Y pues es un tema que va a aparecer por ahí, ¿verdad? También el átomo de hidrógeno, aparece también el concepto de estabilidad. ¿Ok? Entonces, para que se lean esa sección, no voy a poner ningún problema de esto en el examen. Es decir, a lo que quiero llegar es que solamente es para que usted lo lea y se vaya, ¿cómo se dice?, informando de algunos otros detalles asociados con el equilibrio. Entonces, pues se los dejo para que ustedes le echen una ojeadita. Vamos a ver los módulos. Ahora sí, que es la sección 12.7. Bueno, resulta que cuando tenemos un material, una barra, ¿verdad? O una lámina, o un cubo, lo que sea, eh, esos materiales pueden ser susceptibles de algún tipo de deformación. Ya que lo que hemos venido estudiando a partir del capítulo 9, cuando comenzamos a ver rotación, yo comencé a hablar del cuerpo rígido o los objetos extensos, ¿verdad? Pero cuando dije cuerpo rígido, eh, como se dice, implícitamente estoy diciendo que no es deformable. Es decir, tenemos una barra de un material dado, ¿verdad? Que tiene un momento de inercia, un tercio del ml cuadrado, con respecto a uno de los extremos, pero esa barra no se deforma. Es decir, es una barra, es una viga de algún material uniforme. Puede ser madera, puede ser aluminio, ¿de acuerdo? Pero no es susceptible de sufrir deformaciones. Bueno, la realidad es que muchos problemas en física, eh, los cuerpos se deforman. Bueno, entonces a eso se le llama, también es una rama de la mecánica que se llama la mecánica del continuo, ¿verdad? Se estudia en fluidos, mucho, ¿verdad? Y también en sistemas elásticos que llaman, ¿verdad? Entonces, esta sección se refiere a eso, se refiere a que podemos tener un cuerpo que se le puede producir una deformación dependiendo de dónde se aplique la fuerza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una barra, imagínense que tenemos una barra y la pegamos a una pared, algún tipo de prensa, ¿verdad? En el laboratorio en el CICIMA tienen este tipo de experimentos, ¿verdad? Entonces, es una barra, ¿verdad? Se pega a una pared y se le aplica una fuerza de tracción, una especie de tensión, ¿verdad? Y esa fuerza es perpendicular a la superficie de la barra. Esa barra tiene una sección transversal A, que es el área. Tienes el caso del marcador, ¿verdad? Que es la sección transversal, es circular, y que se le aplicara algún tipo de fuerza por acá, algún tipo de fuerza de tracción, y deforma la barra. Es decir, lo que hace es que le cambia, le produce un incremento en la longitud, que el ojo humano no lo percibe, porque es muy pequeño. Entonces, después de que se aplica esa fuerza, lo que se va a observar es que la barra ahora es un pequeño andar. Por supuesto, como les digo, el ojo humano no lo percibe. Tenemos que utilizar algún tipo de
mecanismo para comprobar que se deformó realmente. Entonces aquí se usa mucho los micrómetros, ¿verdad? Que ahora son digitales, ahora es más sencillo, ¿verdad? Hace años lo que se usaban eran micrómetros analógicos, ¿verdad? Entonces tenía uno que ponerse vivo a contar las vueltas que daba la aguja, porque si no se perdía y tenía que volver a hacer otra vez el experimento, ¿verdad? Entonces ahora es digital, simplemente se pone ahí, ¿verdad? Se activa y él le va dando como que si fuera un relojito de esos relojitos bonitos que hay ahora, ¿verdad? Digitales, le va dando el valor, ¿verdad? Pero los analógicos, pues, como les digo, había que contar las vueltas, ¿verdad? Entonces no podía uno quitarle el ojo encima a la carátula porque si no, no sabía qué había pasado, ¿verdad? Y como la distancia que se deforma es muy pequeña, el ojo humano no percibe o no se da cuenta de esos cambios. Bueno, entonces, para no hacer muy largo el tiempo, es una fuerza de fricción, ¿verdad? Que se le aplica perpendicularmente a la sección transversal y la deforma. O sea, lo estira un poquito o lo alarga un poquito. ¿Está bien? Entonces, se llama una deformación. Entonces, una deformación siempre está definida por el cambio en la longitud entre la longitud original. Entonces, aquí hay un cambio, ¿verdad? Aquí este pedacito es el delta L, ¿verdad? Y este es el L original, la L, digamos, la longitud de la barra antes de que le aplicaran esa fuerza. Y la tensión, cuando ocurre una deformación, la tensión en general es la fuerza que se aplica por unidad de área. La fuerza perpendicular por unidad de área. Yo le puse una T para referirme a que se trata de esta fuerza. Ese símbolo es que está siendo aplicada perpendicularmente a la superficie del objeto. O sea que si luego aquí un zoom, lo que estoy viendo es eso. Vamos suponiendo que sea circular y esta es la fuerza que se le está aplicando. Entonces esa fuerza cae perpendicularmente haciendo un ángulo de 90 a la cara de la lámpara. ¿Okay? Entonces esto, como ustedes se imaginarán, tiene muchas aplicaciones en ingeniería, sobre todo, ¿verdad? En la parte de materiales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ingeniería civil, construcción, ¿verdad? Y todo eso, pero en física también tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en estado sólido, ¿verdad? Cuando se trabaja, perdón, con algún material en particular, ¿verdad? Que haya que caracterizarlo. Entonces, estas cosas también surgen ahí, ¿verdad? Salen a la hora de caracterizar un material. Para los que les interesa esta parte, ¿verdad? También de materiales, es un área que está muy desarrollada. Aquí, cuando yo divido la tensión entre la deformación, yo divido estas dos cosas, tensión entre deformación, esto es un número que caracteriza el material y se llama un módulo. Entonces, en el caso de los alambres, cuando se le aplica esa fuerza de atracción, ese módulo se llama el módulo de Young. Se abrevia con la letra Y. ¿Ok? Entonces, siempre que uno divide estas dos propiedades, le da un número que permite caracterizar al material. Entonces, ahí en el libro, déjenme ver, hay una tablita. Hay una tablita, tabla 12.1, que es donde le da los valores de los módulos para diferentes materiales. Para acero, el aluminio, cobre, el hormigón, ¿verdad? El hueso, ¿verdad? También, esto también se aplica a la parte de biofísica, ¿verdad? Los que trabajan diseñando polímeros nuevos, ¿verdad? Para hacer implantes en zonas óseas, ¿verdad? Entonces también les interesa mucho el módulo de Young del hueso, ¿verdad? Y entonces trabajan mucho en esa parte, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sintetizando nuevos polímeros que los acepte el tejido humano, ¿verdad? El tejido vivo, y puedan funcionar como algún tipo o sea, ponerlo en alguna parte en donde
qué sé yo, la persona tuvo un accidente y el hueso como tal se dañó permanentemente. Entonces ahora, hoy en día, implantan mucho, hacen esas operaciones, ¿verdad? Y por supuesto hay un físico encargado de esa parte, ¿verdad? Por si les interesa también esa área, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, hasta donde entiendo, no está tan desarrollado eso, pero sí sé que en otros sitios hay laboratorios, ¿verdad? Donde hay físicos trabajando en la síntesis de materiales nuevos, ¿verdad? Para hacer este tipo de implantes. Bueno, la cosa es que esos materiales también tienen un módulo, ¿okay? Un módulo de Young que necesita ser calculado. ¿Okay? Entonces, se encontrarán que hay el módulo de Young del concreto, del acero, del aluminio. Ahí en esa tabla le dan una lista. Ok, ¿cuáles son las unidades del módulo de Young? Ya que el módulo de Young es tensión entre deformación, ¿no? Entonces, realmente las unidades con las que trabajan ahí pues, nos sirven por metro cuadrado. Entonces, las unidades de los módulos, de cualquier módulo, ¿verdad? Son newtons sobre metro cuadrado. Esa unidad particular tiene un nombre. Me imagino que ya por ahí tal vez lo han escuchado. Es el Pascal, ¿verdad? Porque realmente está relacionado con la presión. Pero aquí, en este capítulo, no le llaman así, no le llaman con esa unidad Pascal, sino que utilizan Newton sobre metro, o giganewton, o meganewton, ¿verdad? Porque muchas veces son fuerzas excesivamente grandes, ¿verdad? Entonces tienen que utilizar algún prefijo, 10 a la 6, 10 a la 9 newton, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la tabla estoy viendo que usan giganewton. Recuerden que el prefijo giga es 10 a la 9 y el mega es 10 a la 6. O sea, esas fuerzas de tracción son elevadísimas, ¿verdad? Por lo general, la pieza está sujeta con una prensa especial y el mecanismo de tracción es hidráulico, ¿verdad? Entonces, imagínense la magnitud de la fuerza para que deforme un material como, por ejemplo, el hierro, ¿verdad? O, por ejemplo, otro material que no sea tan maleable, ¿verdad? Bueno, los metales ustedes saben que son maleables, ¿verdad? Ellos se deforman, ¿verdad? Pero igual se necesita una fuerza muy elevada, ¿verdad? Para poder producir ese cambio en la longitud de la barra. Bueno, entonces resulta que así como está este módulo para alambres, ¿verdad? Cuando se estiran, cuando se le aplica la tracción, hay otros dos que son el módulo de cizalladura y el otro es el módulo volumétrico. El volumétrico nos interesa mucho, porque más adelante en Física General 2 se va a necesitar para la parte de fluidos y también para la parte de gases. Bueno, entonces vamos a ver esos otros dos módulos. Entonces, quiere decir que el módulo de Young está definido así. El módulo de Young, la ecuación es esta. Y es igual a F. ¿Saben? Vamos a ponerle el círculo ya dividido en L. O sea, un cociente arriba y un cociente abajo. Y esa A es la sección transversal, ¿no? Que es el corte transversal del material, ¿no? Que por lo general es circular. Y abajo está el delta L entre L0, ¿no? Vean que lo de abajo, lo que se llama la deformación, es adimensional, ¿no? Bueno, okay, entonces vamos a ver los otros dos módulos. Esta parte está muy relacionada con materiales, como decía, ¿verdad? Así que, bueno, disculpa, depende mucho del resultado de ustedes, lo que quieran hacer más adelante, ¿verdad? Pero la parte de nanomateriales, por ejemplo, también está hoy en día muy avanzada, ¿verdad? Hay mucho. Así que también puede también hacer una especialidad de física de materiales, ¿verdad? Que hoy en día es un tema, ¿cómo se dice? Un área, perdón,
que está muy desarrollada, ¿verdad? Tiene mucho profesional de diversas áreas, ¿verdad? No solo ingenieros, sino químicos, físicos, ¿verdad? El asunto este de toda la tecnología que se está desarrollando, ¿verdad? Qué sé yo, de los celulares, todo, ¿verdad? Todo lo que se usa hoy en día, todos los componentes electrónicos, ¿verdad? Así que es un área donde hay mucho, ¿verdad? Que hay mucho hecho, así que también se necesitan físicos, ¿verdad? Ok, el otro módulo, les decía, es el módulo, el libro le dice aquí, el módulo de talladura, y utilizan la letra S. De cizalla, le dicen, no, cizalla. Entonces, en el caso del módulo de cizalladura, o cizalla le dicen también, la fuerza ya no actúa perpendicular al alambre, como lo dice en el dibujo ahí ahora, sino que la fuerza ahora es tangencial a la superficie del material. O sea, en el alambre es así, ¿verdad? Este es el corte transversal, ¿verdad? El área, y la fuerza viene así, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía que es una componente perpendicular. En el caso de la cizalladura, la fuerza actúa tangente a la superficie. Imagínense un bloque, ¿verdad? Que se pueda deformar y se le aplica una fuerza que va tangente a la superficie. Entonces ahora yo a esa le pongo una T para referirme a que es la componente tangencial. Entonces cuando se le aplica esa fuerza, lo que es que vamos a ver algo así. Vamos a ver que la superficie y el cuerpo se deforman hasta. Lo hemos visto en los libros, ¿verdad? Tiene un libro sobre la mesa, ¿verdad? Y por alguna razón le puso la mano encima, ¿verdad? O le puso algún otro libro, y si lo observamos de lado, vemos que se corrió, dice uno, ¿verdad? En esta forma. Entonces, lo que está pasando es que algún agente externo, tangencial a la superficie del libro, ¿verdad? La mano puede ser, le aplicó esa fuerza de tal manera de que lo deformó. Ok, entonces las propiedades del volumen se mantienen igual, solamente que ahora sufrió una deformación con respecto a este punto original donde estaba. Es decir, este borde estaba aquí, ahora se desplazó, se corrió, ¿verdad? Por efecto de esa fuerza tangencial. Entonces, eso es un módulo de cizalladura. ¿Okay? Muy usados en ingeniería, ¿verdad? Construcción, se lo podrán imaginar, ¿verdad? Hacen pruebas todo el tiempo para ver, qué sé yo, para estudiar nuevos materiales, nuevos cementos, nuevos tipos de morteros, ¿verdad? Y evitar, por ejemplo, que alguna estructura que se haga en el cemento vaya a colapsar, ¿verdad? Se vaya a agrietar o cosas así, ¿verdad? Entonces le aplican mucho el estudio de eso, ¿verdad? Para ver la calidad del material. Bueno, en términos más matemáticos, que tal vez sí es lo que les interesa a ustedes, esa transformación se puede ver como una operación de matrices. Más adelante van a llevar álgebra lineal, no sé si ya lo están llevando, ya la llevaron, pero toda esa álgebra que se usa ahí, de las matrices, las operaciones, van a sumar, restar, realmente cuando uno produce una deformación en un cuerpo, lo que está trabajando es una matriz, que puede ser una matriz de 9 por 9, ¿verdad? Una matriz cuadrada que llaman. Pero bueno, esas cosas luego podrán ver por ahí en métodos matemáticos. El módulo de cizalladura, el libro usa M. No, lo dije mal. Todos, en otros libros van a ver que es una S incluso. Pero aquí en el título usa una M. Entonces, bueno, ¿cómo está definido? Está definido como fuerza tangencial del área, componente tangencial, dividido entre
el delta X entre... ¿Qué es el delta X? El delta X es lo que lo desplaza. Este pedacito de aquí. Este es el delta X. ¿Y qué es la L? Es la altura. Entonces aquí hay un ángulo cita, ¿verdad? Entonces vean que también tangente de cita es delta X. Entonces, ustedes se imaginan el libro, ¿verdad? Está, digamos, se le aplica la fuerza y se corre, ¿verdad? Entonces, podemos calcular esa distancia, delta X, que es muy pequeñito, ¿verdad? La distancia del nuevo borde superior del hilo al punto donde está. Pero vean que el volumen se mantiene igual, ¿verdad? El volumen no va cambiando, simplemente se deforma, como si fuera una gelatina o algo así, ¿verdad? Ustedes han visto que la gelatina se puede deformar fácilmente. O algún material. Bueno, entonces ese es el módulo de desarrollo. Aquí también hay una tabla de diferentes módulos de algunos materiales, como por ejemplo el acero, el latón, el tungsteno, que es el material que se usa para fabricar los filamentos de los bombillos también, ¿verdad? Que resiste temperaturas elevadísimas. Okay. Bueno, hay otro módulo que más adelante lo van a ver, y es el módulo volumétrico. Estoy viendo que no lo dan en el capítulo, no lo mencionan aquí, así que tampoco lo voy a mencionar aquí porque yo creo que ese módulo se lo presentan después cuando llegan a fluidos, pero en esta sección no lo veo, que no voy a meterlo para no hacer el trabajo. Entonces, aquí en este capítulo solamente está el módulo de cizalladura y el módulo yo. Y el volumétrico, comentándolo rápidamente, ¿verdad? Es cuando yo tengo un cuerpo que es susceptible de deformación y lo colocamos en un medio, ¿verdad? Un medio elástico que puede ser sumergirlo en algún tipo de líquido, por ejemplo en mercurio o en algún otro líquido que ejerza una fuerza por todas las caras. Imagínense meter un cubo, una esfera, no sé, una bolita de goma, una de esas de juguetes, una bolita de goma, meterla, por ejemplo, en un recipiente que tenga mercurio. Entonces, ¿qué pasa? El mercurio es el metal, el único metal líquido a temperatura ambiente y es muy denso. La densidad del mercurio es casi 14 veces la densidad del agua. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esa bolita de goma, esas que con las que uno jugaba antes, se pueden apretar, esa bolita cuando se mete ahí, experimenta una fuerza, unos componentes de fuerza en dirección radial. Bueno, debido a que el mercurio es muy denso. Si, por ejemplo, lo metemos en agua, pues el efecto no es tan apreciable, ¿no? Porque el agua, la densidad es muy baja con respecto al mercurio, ¿no? Pero si lo metemos en un medio, como el mercurio, sí se va a apreciar una deformación en todo el volumen. Entonces, lo que va a pasar es que se va a reducir, ¿sí? Va a pasar que se va a hacer más pequeña, digamos, y entonces digamos, el volumen original ahora era V, ¿verdad? El volumen inicial, y ahora sufre un cambio de modo. Pues nuevamente hay una deformación. Esta deformación ahora en lugar de ser delta M entre L, ahora es delta V. Entonces, eso después en fluidos lo vemos. Bueno, lo verán cuando lleguen a ese material. Por ejemplo, a ciertos peces, la mayoría, controlan su propio módulo métrico, ¿verdad? Eso les permite descender, digamos, en sitios en donde hay cambios drásticos de temperatura, ¿verdad? Entonces ellos lo que tienen aquí, ¿verdad? Para respirar, controlan el módulo volumétrico, de tal manera de que si están en un sitio en donde el agua está muy fría y pueden ascender a una parte más cálida, pues entonces lo que hacen es que varían su módulo volumétrico para poder subir un poquito o bajar
¿cómo se llama? Ir a otra posición. Bueno, pero aquí lo que está es el módulo de soldadura y el young. Vamos a hacer un ejemplo. Ok, este problema es aplicando el módulo de Jung. Dice que, vamos a ver, voy a hacer el dibujo primero, tal vez para que sea más, a la hora de leerlos, un poco más. Es un alambre que tiene un diámetro de está en posición vertical y pegado a un soporte, un pecho, ¿verdad? Y aquí se le coloca una carga, una masa M. Entonces el alambre tiene una longitud L. Y tiene un diámetro D. ¿Okay? Vamos a leerlo. Se encuentre el diámetro mínimo de una cuerda, es una cuerda de nylon de 50 metros de largo. Está pidiendo que haya el diámetro de 50 metros de largo que no se estirará más de 1 centímetro cuando se suspenda una carga de 70 kilogramos de su extremo. Vea lo que dice el problema. Encuentra el diámetro mínimo de una cuerda de nylon de 50 metros de largo que no, dice que no se estirará más de 1 centímetro cuando se suspenda una carga de 70 kilogramos de su extremo inferior. ¿Okay? Y le dice que el módulo volumétrico del nylon es 3.51 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Que los módulos son elevados, ¿verdad? Son grandes, cantidades, son números grandes, ¿verdad? Debido a la magnitud de las fuerzas de tracción. Está pidiendo que haya un diámetro y que no se estirará más de 1 centímetro. Vean que eso que le están diciendo, que no se estirará más de 1 centímetro, lo que le está diciendo es que el delta L, precisamente, es 1 centímetro. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué podemos hacer aquí para aplicarle el módulo de Jung? Bueno, pongo la formulita, ¿verdad? El módulo de Jung es la fuerza perpendicular, ¿verdad? La componente perpendicular entre el área dividido entre delta L sobre L. Esa es la fuerza. Entonces, ¿quién hace las veces aquí de la fuerza de la componente perpendicular? Si yo hago aquí un diagrama de cuerpo libre, pues esto aquí tiene un peso, ¿verdad? Ese peso equilibra a quién? A la tensión. Por lo tanto, la componente tangencial que deforma, perdón, perpendicular, que deforma el alambre, o sea que lo estira un poquito, es el peso. ¿Okay? Bien.
Y entonces yo esta ecuación la puedo escribir así, ¿verdad? Yo puedo escribir que este tercio de MG sea igual aquí al área por el módulo del nylon. Esta es. Entonces cambié esto por esto. Y esta es el área, esta es la sección transversal de la cuerda, ¿verdad? Recuerden que la cuerda, la sección transversal es circular. Entonces, esto aquí como la fórmula del área del círculo, en términos de diámetro. Y diámetro cuadrado sobre 4. Recuerden que el área del círculo es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. No la confundan con la circunferencia, que es 2pi. Aquí está el módulo de Young. Y el delta L es 1 centímetro y el L son 50. Entonces ya de ahí lo que hago es meterle números o despego la D. Raíz cuadrada de 4 L y al nylon por delta L por pi. Y meto todos los numeritos ahí, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, sería 4 por la masa, que son 70, por G, 9.8 por 50, entre 3.51 por 10 a la 8, por el delta L, que es 1 centímetro, pero hay que pasarlo a metro, ¿verdad? Aquí sería 0.01 por el pi. Y ahí me da el diámetro. Ese diámetro me da metros. 12 empieza la menos 1. ¿Okay? Y lo pasamos a centímetros para darnos una idea de cuánto es. Son 7.2 centímetros. Serían 11 centímetros. Debe ser algún tipo de cuerda de estas que usan en los muelles. No sé si las han visto, ¿verdad? Unas cuerdotas que hay, ¿verdad? Es una soga, ¿verdad? Y lo utilizan para levantar cargas, ¿verdad? Cajas que pesan mucho, ¿verdad? Porque son muy resistentes, ¿verdad? Y otra cosa es que no son tan masivas las cuerdas, de tal manera de que se puede usar como que si fuera un sistema de poleas, por ejemplo. Ok, ¿alguna pregunta? Vean que aquí en esos problemas es lo que hay que identificar en el módulo de Young es cuál es el agente externo, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza de tracción o la componente de esa fuerza que sea perpendicular o que esté siendo aplicada perpendicularmente a la superficie? Eso es todo. En esos problemas es identificar esa componente de la fuerza. Y el resto ya se supone que uno lo debe conocer, ¿verdad? Es decir, debe conocer el módulo del material, el módulo del Young, ¿verdad? Y los otros detalles deben ser parte de los datos del problema. O algunas veces le dan todo y le dice que calcule entonces el módulo del material. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Bueno, este que voy a hacer es de módulo de 61.
hacer uno y uno, ¿verdad? Uno de cada tema. Acá, un cubo. Y se le aplica una fuerza aquí. Pero esa fuerza tiene un ángulo. Ese ángulo es de 8.5 grados. Y esa misma fuerza se le aplica por debajo. También a un ángulo de 8.5 grados. Es un problema del Sears. Pues tienen el Sears, la tercera edición, y está. Se divide ahí. Lo plagié de ahí. Entonces el cubo tiene pues, de lado 9.25 centímetros. 9.25 centímetros. Y la magnitud de la fuerza, esta es de 1375 newtons. Claro, lo que se va a ver es que de lado no dice nada. Debemos usarlo así, ¿no? Cuando se le aplica esa fuerza. Pues la fuerza tiene componente en X y tiene componente en Y. Y por debajo también, ¿verdad? Tiene componente en Y, tiene componente en X. Así. Bueno, de forma, ¿verdad? Ok, entonces el problema lo que dice es que en un laboratorio de pruebas sobre un cubo de cierto material, de 9.25 centímetros por lado, una fuerza de 1375 newtons dirigida a 8.5 grados en el cubo, como se ve en la figura, causa una deformación de 1.24 grados en el cubo. Hay una deformación de 1.24 grados. Es este ángulo de aquí. Un chiquitillo. Y se calcula el módulo de corte del material. Calcule el módulo de corte del material o el módulo de cesaduras. No dice el módulo de corte. Eso de cizalladuras más es traducción española, ¿verdad? Entonces usan esa palabra, igual que para los resortes usan la palabra muelle, ¿verdad? Entonces, ese triple lo es de la reverte, es una traducción española. Bueno, entonces dice que calcule ese módulo de cizalladura. Así, ¿verdad? Hacemos ahora el módulo de corte. Es la componente tangencial paralela, ¿verdad? Entre el área y ese cita, por aparte es el X, es el delta de X y H. Aquí es lo que ocurre, lo que se desplaza este vértice y la altura. Entonces esto es delta X y esto es H. Y de las dos componentes de fuerza, la que a mí me interesa es la que es tangencial. En este caso sería el F coseno, ¿verdad? Esta componente es la que a mí me interesa. F tangente por el coseno de zeta. Bueno, en este caso es 8.5. El zeta es el 8, es el 1.1. ¿Ok? Entonces, es aplicar eso aquí, ¿no? MC es la componente tangencial, que son 1375 newtons por el coseno de 8.5 grados. Y eso lo divido entre el área. El área el área de esto arriba es 9.25 por 9.25. Hay que pasarlo a measure, 0.0925 es un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado por el ángulo.
Nada más que este 1.24 hay que pasarlo a radianes. Eso no se lo digo. Cuidado. Porque si no, no les va a dar. ¿Verdad? Entonces, cuidado, lo dejan en grados. Lo ponen en radianes, ¿verdad? ¿Qué es esto? 1.24. Ya radianes. Y eso es 0.0. Y haciendo todo eso, vean lo que damos. 7.36 por 10 a las 6 pascales. Estamos usando las unidades de pascales, como puede ser newton sobre metro cuadrado. O sea que son 7.4. Lo hago aquí en cúbico, meganewton, me da 10 a las 6. 10 a las 6 newton, me da meganewton. Entonces aquí son 7.4 meganewton por metro cuadrado. Es una fuerza enorme, ¿verdad? Para poder deformar ese cubo. Ese cubo no es de un material en principio deformable, ¿verdad? Es decir, no es plasticina o no es, sino que es un cubo sólido, ¿verdad? Tiene que ser algún material, aluminio, cobre o hierro, y entonces vea la fuerza que se le aplica, ¿verdad? En la parte de arriba para producir esa deformación de 1.24 grados, que, como les digo, eso el ojo humano en el laboratorio no lo percibe, ¿no? Uno no ve la diferencia, ¿verdad? Entonces se necesita equipo que sea bastante sensible para poder medir esas variaciones, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un ejemplo. Hice uno y uno, ¿verdad? Por si viniera algo así en el examen. Pero vean que son muy sencillos, ¿verdad? Básicamente es en el módulo de Young, otra vez, saber identificar la fuerza de atracción, la que es el componente que es perpendicular a la sección transversal. Okay, y aquí, en el módulo de cizalladura, es saber identificar la componente tangencial, ¿verdad? A la superficie en cuestión, donde se está aplicando esa fuerza. Okay. Bueno, una pregunta de esto. Profe, Sí. una pregunta. ¿No era tangente del ángulo en la fórmula para el módulo? Déjenme ver. Sí, es tangente del ángulo. Lo que pasa es que el ángulo es muy pequeño. Y entonces, para ángulos pequeños, cita pequeño, tangente de cita se aproxima a 0,5. Y esto se aproxima a 0. Entonces, yo me quité de encima hacer la operación de la tangente, porque el ángulo es muy pequeño. Ah, ok, entiendo. Sí, eso no lo dije, se me fue. Gracias por la observación. Ok, entonces, ahora, ¿qué es pequeño, verdad? Que ya entonces me imagino que alguno ya estará diciendo, bueno, ¿qué es pequeño para hacer esa aproximación? Por lo general, son ángulos que andan de 0 a 5 grados, digamos, algo que sea menor a 5 grados. 10 grados yo creo que también. No recuerdo. En el caso de estas funciones, hay que averiguar eso, ¿verdad? Pero es decir, siempre que ya le dan un ángulo por debajo de 5 grados, ya uno puede hacer esta aproximación, ¿verdad? Porque si usted va y prueba con la calculadora, si prueban con la calculadora, le da casi lo mismo. Entonces, pues ya cuando es un ángulo de 15 o de 20, pues entonces sí hay que utilizarla también. Bueno. Bueno, eso será pues, vamos a comenzar de una vez con gravitación, porque pues gravitación no es tanto, pero tiene algunos detalles por ahí y quiero, digamos, empezar hoy a ver una parte. Entonces, así que a partir de hoy ya nos quedaríamos ya con el último tema, que es el de gravitación. Antes de que se me olvide,
les quería comentar que el segundo parcial, si ya algunos se han fijado en la plataforma, todavía no está completamente revisado. Por lo menos la parte que me toca a mí, ya el asistente revisó la parte de él, pero la parte que me toca a mí no está revisada porque yo tuve un problema el jueves, y es que aquí donde vivo, no sé qué fue lo que ocurrió, hubo unos picos de electricidad y los dos medidores de mi casa literalmente estallaron. O sea, casi se hace un incendio. Pero solo fue en mi casa, además no pasó nada. Entonces no sabemos qué fue. Y entonces me quedé sin luz y sin internet, obviamente, desde el jueves que ocurrió en la tarde, a las 4 más o menos, ¿verdad? Reporté la avería, vinieron como a las 7 de la noche, pero ya no se podía hacer mucho. Tuve que conseguir a alguien que me arreglara ese desmadre que me quedó ahí, ¿verdad? Y entonces, bueno, para hacer el cuento corto, me vinieron poniendo la luz el sábado en la tarde, como a las 5 de la tarde. O sea, estuve como 3 días sin luz y sin internet. Y ayer domingo se me hizo imposible, me salieron otras cosas que tengo pendientes. Yo también estoy dando física 3 ahora en verano y tenía que sacar algunas cosas, así que les cuento para que sepan lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de esta semana, en algún momento, me sentaré a revisar esa parte que me toca y a revisar el tercer parcial, ¿verdad? Bueno, eso era un paréntesis, ¿verdad?, que quería comentarles. Entonces, vamos a comenzar a introducir el tema de gravitación y pues continuamos mañana. Bueno, el capítulo de gravitación, lo tengo bastante complejo. Por ahí voy a ver si les digo mañana o jueves, a veces que quitar el capítulo. Entonces, vamos a comenzar por los detalles, digamos, básicos de cómo inició la idea de la gravitación. Bueno, ya ustedes saben que la ley de gravitación es enteramente un trabajo de Newton, ¿verdad? Aunque no todas las ideas son de él. Lo que pasa es que, como ya en alguna ocasión les había comentado, Newton es de esos pocos científicos, ¿verdad?, que tienen esa habilidad de sistematizar varias ideas, ¿verdad?, de distintas personas que han hecho observaciones y juntarlas en una sola, ¿verdad? Y esa es una habilidad que tenía Newton, ¿verdad? Einstein también tenía esa habilidad. Si usted le llegaba con un trabajo que usted había hecho a Einstein, él enseguida veía lo que le faltaba para completar. Es decir, es algo que no todos los científicos tienen esa habilidad, ¿verdad? Y Newton la tenía. Entonces, en esa época, pues ya ustedes saben que Galileo había hecho mucha astronomía observacional, o sea, había visto ya las lunas no me acuerdo de cuál planeta, pero ya había visto bastante, ¿verdad? Estaban los trabajos de Kepler y de Tycho Brahe, que eran dos astrónomos, uno danés y el otro alemán, y estaban las leyes de Kepler. Ya Kepler había presentado las leyes del movimiento. Sin embargo, todo lo relacionado con los agentes externos, es decir, las fuerzas que controlan, ¿cómo se dice?, el movimiento de los planetas en sus órbitas, eso no se entendía, nadie lo sabía, ¿verdad? Es decir, estas fuerzas que actúan a distancia eran muy difíciles de visualizar para los científicos de esa época, ¿verdad? Ya que hemos visto que una fuerza, es decir, si queremos acelerar un cuerpo, hay que aplicarle una fuerza que por lo general es empujando el cuerpo o tirando de él, ¿cierto? Con una cuerda. Pero en esa época las fuerzas que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra
eso no se entendía, porque era una fuerza de acción a distancia. ¿De acuerdo? Entonces era algo muy complicado y todavía lo sigue siendo. Sí, todavía hay mucho que no se entiende, a pesar de que se ha avanzado mucho en cosmología, hay muchas cosas que todavía no se sabe por qué es que funcionan así. Ok, entonces, pues los astrónomos de esa época ya tenían la idea de que esa fuerza de atracción era una función de 1 sobre r cuadrado. Una función que hemos estudiado más, de x igual 1 sobre x cuadrado. ¿No? Y esto era pura observación, ¿verdad? Lo que ellos intuían, pero no estaban seguros, ¿verdad? Es decir, no había una teoría que haya llegado a esto, ¿no? A 1 sobre r cuadrado. ¿Y por qué 1 sobre r cuadrado? ¿Por qué no 1 sobre r a la 3 o r a la 5? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser el 2? Bueno, resulta que en esa época Newton vio todas esas ideas que estaban por ahí, digamos que esparcidas, y pudo hacer lo que se conoce hoy en día como la síntesis newtoniana. Es decir, juntó todo, ¿verdad? Y comenzó a darle un cuerpo, ¿verdad? Una estructura organizada de ideas montadas sobre postulados, ¿verdad? Y entonces comenzó a trabajar en la parte matemática, que fue cuando desarrolló el cálculo, ¿verdad? Newton desarrolló el cálculo paralelo al trabajo de gravitación y a otros trabajos que él también estaba haciendo. Entonces, es decir, en poco tiempo produjo mucho. Eso fue lo que pasó con él, ¿verdad? Y la cosa fue que él se guardó para sí, para él, la idea de la gravitación, ¿verdad? Es decir, él se dio cuenta de que la órbita no era circular, era una órbita elíptica. Y solamente siendo elíptica es que la fuerza es 1 sobre r cuadrado. ¿Verdad? Él hizo todo el cálculo, ¿verdad? Con todo lo que, con todas las características de Newton, que era muy, ¿cómo se dice? O sea, todo lo presentaba con cálculos, ¿verdad? Todo eso se aseguraba de que estuviera demostrado. Pero simple y sencillamente, por la naturaleza de era Newton, simplemente lo hizo, se dio cuenta que era así y se quedó callado, ¿verdad? Entonces, pasaron como 20 años y luego apareció por ahí un astrónomo, Edmund Halley, el famoso cometa Halley, y le preguntó a Newton qué tipo de trayectoria sigue un planeta para que la fuerza varíe como 1 sobre r al cuadrado. Newton tranquilamente, como era él, le dijo, es una elipse. Entonces, en una carta que cuenta después Halley, dice que cuando Newton le dijo eso, ¿verdad? De una forma tan relajada, tan despectivo, ¿verdad? Newton tenía una personalidad un poquito, ¿verdad? Chocante. Halley cuenta que él casi se desmaya. O sea, esa carta dice que él sintió que se iba a ir, que se iba a desmayar de la tranquilidad con la que se lo dijo. ¿Verdad? Y entonces Halley le dijo, pero ¿y cómo sabe que es eso? Y Newton tranquilamente le dijo, pues ya lo calculé hace años. Entonces fue cuando Halley, de plata de él, le ofreció que tenía que publicar eso. Entonces toda la publicación salió de plata de Halley. Entonces fue cuando Newton escribió el libro Los Principia Mathematica, los principios matemáticos de filosofía natural. Y ahí aparece la ley de gravitación, aparecen las leyes del movimiento y no sé qué más, no recuerdo qué más aparece, pero es el primer tratado, digamos, de física, en donde viene una teoría consistente, ¿verdad? Un cuerpo de ideas consistente, ¿verdad? Con todos los cálculos del caso. Y fue cuando Newton se hizo famosísimo, ¿verdad? Entonces, esa es una historia corta, para que ustedes más o menos se den una idea de lo que pasó aquí. Newton no lo iba a publicar, así que más adelante quizás alguien iba a llegar a las mismas conclusiones que él, pero él se lo guardó. Entonces, por dicha, Halley lo motivó, ¿verdad?, a que publicara. Y así fue como salió a la luz la gravitación. Y así fue como Newton se hizo tan famoso, ¿verdad?, que pues lo enterraron en la abadía donde entierran a los reyes. Hasta donde entiendo, no han enterrado a nadie más a la par de un rey, ¿verdad?, en Inglaterra. Newton es el único que tiene
que tuvo ese honor, ¿verdad? Bueno, la gravitación es un tema muy interesante, muy bonito, es muy complejo matemáticamente hablando. Si más adelante a algunos de ustedes les interesa eso, pues hay cursos en la escuela. Ahora en la escuela tienen la maestría de astrofísica y ahí hay especialistas en todas las áreas, de astronomía física, cosmología, gravitación. Hay un especialista en relatividad general, así que es una maestría muy completa y es muy dura, pero para el que le interesa esa área, ¿verdad? También, pues para que sepan que sí se tiene, ¿verdad? La mano de obra para formar a un astrofísico en la escuela. Bueno, el principal problema de esa época, como les decía, era la forma elíptica, las trayectorias. Ya Kepler había demostrado algo, pero Kepler no lo hizo, es decir, como les digo, Kepler lo dedujo a pura medición. O sea, es decir, a pura observación de los datos de Tycho Brahe, comenzó y después de que hizo 20.000 cálculos, ¿verdad? Se dio cuenta que la órbita tenía que ser elíptica. Pero esto fue observación, o sea, fue puro prueba y error, ¿verdad? No fue como Newton, que Newton creó una teoría que era consistente con esas observaciones. Bueno, entonces, vamos a ver. Si yo tengo dos partículas, una partícula que tenga masa m1 y una partícula que tenga masa m2, no nos imaginemos que son la Tierra o la Luna. O sea, supongamos dos partículas puntuales, que es el modelo que hemos venido usando en el curso. Resulta que esas partículas, la partícula de masa m2, se puede escribir como la fuerza 2. Que esa es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2. Esa notación puede cambiar, ¿verdad? Puede ser que el subíndice esté al revés, pero ya eso depende del autor, como lo esté usando. Pero aquí está la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Y hay un vector de esas partículas, que es el vector R, ¿no? Es un vector de posición, que hemos estudiado aquí, que va de la partícula, que tiene origen en la partícula M1. Vamos a decirlo así. Entonces, esto es fundamental entenderlo porque también sobre la partícula M1 hay una fuerza que ejerce la partícula de masa M2, que es la que yo llamo 2,1. Entonces, también puedo ver el sistema de referencia aquí y poner un vector de posición que localice a la partícula M1. Y ese es el R2, a partir del origen que pongo 2. Vean el jueguito, ¿verdad? Aquí. Es decir, tengo dos partículas, hay una interacción entre ellas, ¿verdad? En el caso de la gravitación es una fuerza de atracción, nunca de repulsión, y puedo posicionarme, por decirlo de alguna manera, en alguna de ellas para hacer el estudio de esa fuerza, ¿verdad? Ahora, por tercera ley de Newton, resulta que estas dos fuerzas son iguales. Entonces aquí se cumple que F2,1 más F1,2 más F1,2 es igual a 0. O sea que en magnitud son iguales, pero opuestas en dirección. O sea, son vectores opuestos. F1,2 es F2. Negativo. ¿Okay? Entonces, por dicha, ¿verdad? Por dicha aquí se cumple la tercera ley de Newton. Porque si esas fuerzas no son iguales en magnitud, entonces es un problema.
Recuerden cuando vimos sistemas de partículas, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos pares? Se cancelaban, ¿verdad? Y entonces solo nos interesaban los agentes externos. Pero eso lo hicimos así, ¿por qué? Porque estamos en un campo gravitatorio cerca de la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Estamos pegados a la superficie. Entonces esos pares, acción-reacción, no me interesan, porque son prácticamente despreciables. Es decir, con toda seguridad son, no implican nada, ¿de acuerdo? Para los cálculos. Pero cuando ya estamos en sistemas en el espacio, por ejemplo en la Luna, en una órbita alrededor de la Tierra, esos pares ya no se puede decir que son despreciables. Entonces aparece, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos que llaman. Es un problema de gravitación muy complejo, ¿verdad? Matemáticamente hablando. Es decir, las ecuaciones diferenciales son súper largas, ¿verdad? Y súper engorrosas de resolver. Más adelante tendrán oportunidad de ver eso en mecánica teórica, o para el que tome algún curso más avanzado de este material, que yo desconozco los detalles, sí sé que se tienen que agarrar con sistemas de ecuaciones gigantescos, ¿verdad? Y entonces, pues hoy en día utilizan la herramienta computacional para poder entender el problema de los tres cuerpos. Pero aquí, pues nosotros vamos a basarnos en dos para comenzar, o en sistemas de partículas para evitar ese problema con la superposición de las fuerzas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí también vemos que R12 es el negativo de R21, ¿no? Pero si yo le quito las flechas a esto, R12 es R21, es igual, ¿verdad? Entonces ahí no solo la magnitud de las fuerzas que aparecen simultáneamente son iguales, sino que las partículas están en posiciones fijas, mientras que esa interacción está ocurriendo en ese par de fuerzas. Esas distancias no hay problema, son iguales. Y en la dirección en la que está este vector, hay un vector unitario, paralelo. Ya sabemos que es el R chico, ¿no? Un vector unitario paralelo que apunta hacia la izquierda, que es el R con el techito. Entonces, ese vector unitario, el 2, 1, yo lo puedo calcular como el R 2, 1, un vector de la magnitud de R2, vector. R2, 1, vector R2, 1, nada más. Calculamos un vector unitario paralelo cuando vimos vector. Bueno, entonces esos son algunos detalles, digamos, de la parte vectorial que podemos incluir aquí, ¿verdad? Que podemos, digamos, rescatar, aprovechándonos de lo que ya conocemos de vectores. Pues en esa época, en la época de Newton, el álgebra de vectores no existía. Entonces Newton nunca vio el problema en términos de vectores. O sea, nunca usó el análisis vectorial porque no se había desarrollado. Entonces, mucho del trabajo de Newton, prácticamente todo, es geometría, ¿verdad? Porque también el cálculo estaba apenas comenzando a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el libro de los Principia de Newton, tiene un montón de teoremas de geometría y un montón de demostraciones que son similares a un libro de geometría de ahora, solamente que era lo que se usaba en esa época, digamos, como aparato matemático para visualizar los problemas físicos. Entonces, esa geometría se la aplicaron a los problemas de óptica, a los problemas de la luz, qué sé yo, todo cuanto en esa época lograron estudiar, ¿verdad? Mucho del aparato matemático era geometría. ¿Okay? Bueno, entonces, esta notación es moderna, ¿verdad? Esta notación del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del XX, en donde ya había aparecido el análisis vectorial. Entonces ya se usaba como un método para entender los problemas en física. Bueno, entonces, la ley de gravitación, escribo el módulo
gravitación es F, 1, F es igual a G, M1, M2, R4. Esa es la magnitud. Entonces vean que aquí vemos enseguida que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea que es una fuerza que varía si quitamos por un momento, si despreciamos por un momento las masas. Ok, entonces vean que la magnitud de esa fuerza, este símbolo es directamente proporcional a, o sea, aquí es directamente proporcional al producto de las masas e inverso, y con el mismo símbolo decimos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Okay? Entonces, eso era lo que antes de Newton, Galileo, Kepler y toda la gente que estaba atrás a gritos lo decían. Es decir, aquí hay una relación inversa entre la fuerza y el cuadrado de la distancia, pero nadie tenía, digamos, si nadie había sido capaz de ponerlo por escrito como una teoría consistente, hasta que Newton agarró todas las ideas que estaban por ahí, ¿verdad? Regadas y las juntó. ¿Okay? Entonces, esa G que ustedes observan ahí, esa G mayúscula, esa se llama la constante de gravitación, o también es la constante de Cavendish. Cavendish era un físico inglés que logró medirla con bastante precisión. Entonces, esa es la constante que hay que, digamos, introducir para quitar el símbolo de proporcionalidad. Entonces, vean que la ley matemáticamente es sencilla. La ecuación es sencilla. No hemos visto cosas más complicadas. Sin embargo, las implicaciones, ¿verdad?, que hay aquí son muy complejas, porque no vamos a tener dos partículas únicamente interactuando, sino que tenemos muchas partículas interactuando, muchos cuerpos celestes interactuando simultáneamente, ¿verdad? Los planetas que están girando alrededor del Sol, las estrellas, qué sé yo, los cometas, ¿verdad? Y una serie de fenómenos que se observan, todo eso está ligado aquí. Entonces el problema es que no tenemos dos partículas, ¿verdad? Tenemos muchas. Entonces ahí es donde el problema de la gravitación realmente es muy complejo. Entonces para eso, modernamente se usa lo que se llaman las aproximaciones post-newtonianas. Es decir, son nuevos métodos, ¿verdad?, matemáticos para entender la interacción de muchas partículas. Pero aún así, con todos esos métodos, y sigue siendo un problema extremadamente complejo. Para quienes de ustedes estén interesados, ¿verdad?, más adelante, si quisieran dedicarse a esto, ¿verdad?, es un área muy extensa, ¿verdad? Y pues también está la relatividad general, ¿verdad? La relatividad general vino a explicar también muchas de las cosas de la ley de gravitación. Pero igual, es decir, el aparato matemático es excesivamente complejo. Pero bueno, para eso ahí están los cursos de métodos matemáticos. Ahí van a aprender, o van a aprender a resolver o a visualizar esos problemas con métodos más poderosos, ¿verdad?, más elegantes, matemáticamente hablando. Bueno, entonces, ese es el módulo. Si yo quiero escribir la ley vectorialmente, porque es una fuerza, ¿verdad? La fuerza es un vector, y aquí solo estoy poniendo la magnitud. Vamos a hacer el valor de esa constante. Se me ha olvidado, ¿verdad?, comentarles. El valor de esa constante es el siguiente. Esta G, el valor que tiene, se llama la constante de Cavendish. Y el valor aceptado es 6.67259 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ven que la constante de gravitación tiene las unidades, obviamente, de las otras cantidades, ¿verdad? Newtons, metros, pero están al cuadrado, y kilogramos,
que también está al cuadrado, ¿verdad? Porque es m por n. Bueno, esta es la constante de campo. Vean este valor, ¿verdad? Esa es la constante. Es excesivamente bajo, ¿verdad? Para fuerzas de atracción excesivamente altas. Entonces, ¿por qué la gravedad se comporta así? Es algo que no se entiende. Todavía no es decir, no hay una explicación clara. Y de hecho es una de las fuerzas que más no se ha podido unificar, ¿verdad? Ustedes saben que en física se han unificado algunas teorías, ¿verdad? Por ejemplo, el electromagnetismo se juntó con la fuerza nuclear débil. Y entonces hay una teoría que se llama el modelo estándar, ¿verdad? Que es una teoría, le llaman la teoría electrodébil. O sea, juntaron el electromagnetismo con la fuerza nuclear débil, ¿verdad? Y lograron unificarlo en una sola. Pero la gravedad se resiste a ser unificada, ¿verdad? Entonces, si alguien logra unificarla, ¿verdad? Posiblemente le van a dar un premio Nobel. Se lo van a ir a dejar a la casa. Stephen Hawking trabajó mucho en esto, pero no consiguió, es decir, no avanzó mucho, ¿verdad? Así que es un tema muy complejo, ¿verdad? Extremadamente complejo. Bueno, recuerden ese valor, ¿verdad? Y esa es la razón. Demasiado bajo. Entonces eso después, más adelante, van a ver que tiene otras implicaciones, ¿verdad? Que nos permite entender lo que ocurre aquí, campo gravitacional y el campo gravitacional terrestre. ¿Sí? Bueno, entonces la ley de gravitación vectorialmente se puede poner así. F1, 2, 2, 1, como quieran, ¿verdad? Es lo mismo. Va a ser igual a menos G, M1, M2, R12 al cuadrado, R12 y tal. ¿De dónde sale ese menos? Ahora aparece un menos ahí. ¿Qué creen ustedes? En los diagramas, en los dibujillos que hicimos ahora, recuerden que la fuerza y el vector unitario están opuestos, ¿verdad? Entonces, son antiparalelos. Es decir, la fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿verdad? Y de este lado, y aquí está el vector R1, 2, ¿verdad? Bueno, y aquí está el R unitario 1, 2. Entonces, vean estos dos vectores, ¿verdad? No son opuestos, porque para que sean opuestos tienen que tener la misma magnitud. Y estos dos vectores no tienen la misma magnitud, pero sí tienen sentido opuesto. Entonces son antiparalelos. No sé si recordarán cuando vimos los vectores antiparalelos. No tienen que tener la misma magnitud, pero sí tienen el sentido opuesto. Por eso es que aparece este menos que estoy aquí. Bueno, entonces cuando escribimos la ley vectorialmente, la forma correcta es escribirla así. ¿Okay? Bueno, y vean otra cosa, yo puedo cambiar el vector unitario aquí. Y entonces puedo escribir la ley también de esta manera. Puedo ponerla así. F12 vector es igual a menos E, M1, M2, R12. Y aquí voy a poner R12 vector y aquí R12. Cuando yo multiplico eso me queda menos G, M1, M2, R12 a la 3, R12 vector. Entonces, esto o esto es lo mismo. Solamente que aquí tengo el vector unitario. Y aquí tengo aquí el R con la flecha. 1, 2. Y abajo me quedó 1, 2. Pues cualquiera de estas dos formas es la ley de gravitación. ¿Sí? De esta forma o esta. Lo cierto es que F12 apunta en dirección contraria. Apunta en dirección contraria. A R21. ¿Sí?
Vean los índices, están alrededor, ¿no? Bueno, esa es la ley de gravitación. Bueno, antes de esto, de la ley de gravitación, lo que teníamos era las leyes, lo que se tenía en esa época eran las leyes de Kepler. Vamos a discutirlas rápidamente. El trabajo de Kepler es un trabajo, igual que el de Newton, es un trabajo muy importante, ¿verdad? Pero, es decir, si alguien hizo cálculos, ¿cómo se dice? Prácticamente sobrehumanos, fue Kepler, ¿verdad? Newton también, pero su teoría era más consistente. En el caso de Kepler, Kepler estaba basado en los datos del astrónomo Tycho Brahe. Entonces, el trabajo de él fue de una magnitud descomunal de cálculos, ¿verdad? Pilas y pilas, ¿verdad? De hojas, analizando la data de esa época con los telescopios de esa época, como ustedes imaginarán, ¿verdad? Que no había una tecnología desarrollada. Y trabajó 30 años seguidos en esos datos, ¿verdad? Hasta que logró postular estas leyes que vamos a discutir ahora, que vamos a comentar ahora. Ya con esto voy terminando, pero vamos a ver los detalles de Kepler y entonces mañana. Entonces, estas leyes de Kepler es un trabajo descomunal, ¿verdad? Para lograr, es decir, para llegar a los resultados que él obtuvo. Obviamente, cuando Newton desarrolló la ley de gravitación, enseguida le aparecieron las tres leyes de Kepler sin mucho trabajo. Entonces, la primera ley dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol situado en un foco. Entonces, la primera ley dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Ustedes conocen una elipse, ¿verdad? Hay un eje mayor, un eje menor. Entonces, lo que Kepler dice es que para que el planeta siga una trayectoria elíptica, ¿verdad? El Sol tiene que estar. Entonces, los focos son. Bueno, todos los planetas están elípticos en el foco. Y la partícula moviéndose en esta trayectoria, ¿verdad? Una velocidad v. Entonces, de aquí a ahí hay una distancia R2 y de aquí a ahí hay otra distancia R2. Entonces, es propuesto en un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, se imaginarán que cuando apareció Descartes, ¿verdad? Que es el que juntó la geometría griega con las funciones, ¿verdad? Cuando él hizo la geometría analítica, pues esto tuvo un auge enorme, ¿verdad? Porque comenzaron entonces antes algo que solo se obtenía por construcción, es decir, con una regla y una escuadra y un compás, ahora es la representación de una función. ¿Okay? Entonces esa idea también ayudó a revolucionar el trabajo de Kepler. Este es el semieje menor, la B, y este es el semieje mayor, la A. Es la distancia del origen hasta este punto, del origen a este punto. ¿Okay? Entonces eso Kepler fue la primera ley. La ley 2 dice que la recta que une cualquier planeta con el Sol va a haber ángulos iguales y tiempos iguales. Entonces, esa ley 2 lo que dice es que en esa elipse, si el Sol está colocado en uno de los focos, el área que barre aquí es la misma área que barre por aquí. Quiere decir que en esta elipse
esto que voy a sombrear, estas áreas, tienen que ser iguales en longitud. Este es el área 2 y este es el área 1. Pues para que ese planeta gire en esta órbita, las áreas tienen que ser iguales. Entonces, es así de iniciar en la segunda vez. La recta que une cualquier planeta con un solo va a dar áreas iguales en tiempos iguales. Esa recta es esta, ¿verdad? La recta que pasa por aquí está el Sol, ¿verdad? Entonces el planeta comienza a moverse aquí, del punto P al punto Q. Entonces esta área A2 para un tiempo T tiene que ser la misma área que barre el planeta cuando pasa por el punto Q aquí y llega a T. Entonces estas áreas tienen que ser iguales para el mismo instante, en tiempos iguales. ¿Sí? Y la ley 3. La ley 3 dice que se puede poner en términos de una ecuación. T2 es igual a C por R3. Kepler no lo escribió así, ¿verdad? Kepler, la ley 3 lo que dice es que el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Eso es lo que él vio. O sea, esta constante nunca la calculó. La constante de proporcionalidad. Entonces, siempre lo que sabía es que m cuadrado de 3. Por lo menos eso mostró los cálculos, los 20.000 o 30.000 cálculos que hizo, ¿verdad? Porque fueron demasiados. Eso le mostró esto, ¿verdad? El cuadrado del periodo entre la R a la 3 es una constante. Pero si le preguntábamos a Kepler por qué, él no sabía por qué, ¿verdad? Es decir, solamente se dio cuenta de que esto siempre se cumple, siempre que la órbita sea elíptica, ¿verdad? Pero la interacción de las fuerzas, ¿verdad? No sabía nada. No sabía que la fuerza era, ¿cómo se llama? O sea, sí tenía la idea, ¿verdad? Todos en esa época tenían la idea de que la fuerza variaba como 1 sobre R cuadrado, pero nadie se atrevía a afirmarlo, a estar seguro de eso, ¿verdad? Entonces Kepler no quería tampoco. En esa época recuerden que la iglesia ejercía mucha influencia, ¿verdad? Ejerció mucha influencia no solo en Europa, sino en todo el mundo. Así que si un científico se animaba a decir algo, posiblemente le iban a caer encima, ¿verdad? Entonces, aunque ellos sospechaban de que era 1 sobre R cuadrado, nadie se animó, ¿verdad? Es decir, todo el mundo se quedó callado, ¿verdad? Hasta que vino Newton y lo demostró. Entonces, eso es una consecuencia, o más bien, este resultado de la tercera ley de Kepler es una consecuencia de eso, de que la fuerza varíe como 1 sobre R cuadrado. Pero, como Kepler no sabía por qué era así, simplemente lo expresó como un resultado general, lo que hoy día es la tercera ley de Kepler, ¿verdad? Pero sin tener vamos a decir, el conocimiento de por qué esto es así. Simplemente fue lo que arrojó un montón de cálculos que hizo de las observaciones que habían hecho los astrónomos, ¿verdad? Pero más de eso no logró ver más allá de eso. ¿Ok? Bueno, está bien. Bueno, jóvenes, entonces voy aquí, ¿verdad? Mañana continuamos con gravitación y pues entonces nos veríamos mañana para seguir con este material. ¿Alguna pregunta? Profe, en la tercera ley de Newton, digamos, si usted divide, esto es con planetas, ¿verdad? Técnicamente. Entonces, digamos, si usted divide el tiempo de rotación de cualquier planeta con el radio de cualquier planeta, ¿te va a dar la misma constante? ¿O? Sí, correcto. Es decir, el cuadrado del periodo entre el cubo de la R del semieje es una constante.
Eso fue lo que arrojó el montón de observaciones que tenía Kepler. O sea, Kepler le pidió prestada toda la información a Tycho Brahe. Realmente el que hizo las observaciones fue Brahe. Pero entonces Brahe murió y entonces Kepler tuvo que ir a agarrarse con la esposa para que le pasara todo eso. Porque era el único astrónomo en Europa que tenía una información completa, súper completa, de todo lo que habían observado. Entonces Kepler sabía que si tenía acceso a esa información, que él no la había hecho, podría sacar alguna, es decir, podría deducir algún resultado nuevo. Y entonces, por eso fue que agarró todo el trabajo de Tycho Brahe y lo comenzó a analizar. Y eso le llevó, no sé si mal no recuerdo, eran casi 30 años, ¿verdad? Hasta que se dio cuenta, después de muchos años, de que esto se cumplía, ¿verdad? Pero no sabía por qué. Ok, ok. Y otra pregunta. La fuerza de gravitación entre cualquiera de las dos masas, más que todo, va a ser menos G por M1 por M2 dividido entre R al cuadrado, ¿verdad? Sí. Pero si cambiamos la perspectiva, más que todo, si lo hacemos desde la perspectiva de la segunda masa, ¿va a ser positiva o también va a ser negativa? Porque la fuerza va a ser la misma, pero en dirección... Si lo escribimos como un vector, hay que ver el sistema de referencia. Entonces esas fuerzas van a ser iguales en magnitud, pero opuestas, son vectores opuestos. Entonces lo que hace falta es, cuando uno hace un problema de esto, que luego mañana vamos a hacer un problema, es simplemente poner un sistema de referencia para digamos, para identificar esas fuerzas, ¿verdad? Y otra cosa, esas fuerzas siempre son de atracción. Esa es la parte también interesante aquí, ¿verdad? Nunca hay repulsión. Entonces... Pero eso depende del sistema de referencia que uno le ponga. ¿Dónde lo ponga? Y eso aplica también para cualquiera de los dos, para cualquier masa, ¿verdad? No solo como Sí. planetas, ni gravitación, ni estar en Esto radios aplica para cualquier objeto celeste. Lo que pasa es que no se puede estudiar la interacción, o sea, sí se puede estudiar dos partículas, pero realmente, digamos, la gente que trabaja en esto, cuando predicen eclipses y cosas de ese tipo, o que le siguen la trayectoria a un cometa, es decir, tienen que utilizar otros métodos porque no es una sola, o sea, no se puede ver como una partícula y el Sol, sino que hay que meter a todo el mundo ahí en el canasto y analizarlos a todos, ¿verdad? Todos ahí, la Tierra, Júpiter, Venus, el Sol, ¿verdad? Todo junto, ¿verdad? Para poder sacar información fidedigna. Ok. Por eso es que es tan complejo, por eso es que el problema no es así de sencillo. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna otra Muchas pregunta, gracias. quedamos con gusto. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos mañana. Entonces, hasta luego.